Y de ahí vamos a comenzar, espero si me esté escuchando. ¿De acuerdo? Había dictado, analogía se denomina a la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. Es decir, es una relación de semejanza entre dos elementos que no son similares del todo, pero que contienen cada uno un rasgo parecido. Implica semejanza, pero no igualdad. Eso fue lo que yo había dictado. Puse algunos ejemplos, y estos son algunos ejemplos de los tipos de analogías que hay. Tenemos analogía parte todo, todo parte, opuesta o contraria, como lo referíamos la sesión pasada de antónimos. Composición, por ejemplo, neurona es a cerebro. Clasificación de menor a mayor como gato es a carnívoro. Y causa-efecto, abrir es cerrar, es entrar. Esos son solamente algunos, no son todos los tipos de analogía. No sé si haya quedado o hayan entendido. Voy a poner otros ejemplos porque, reitero, vienen varios de estos en su examen. Vamos a poner otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Aquí lo importante es entender el sentido que tiene cada analogía dentro de un razonamiento verbal. Sal es a alimento, así como broma es a plática. ¿Qué relación encontramos entre la sal y la broma, y entre el alimento y la plática? ¿Y qué relación existe entre la sal, alimento, y entre la broma y la plática? En efecto, sal es un alimento. Así como la sal es el ingrediente que da sabor al alimento, la broma es el ingrediente que da gusto a la plática. ¿Ok? Puede haber también analogías de sinónimos. Por ejemplo, un sinónimo, pudiéramos decir, gordo es a obeso, como flaco es a delgado. O noche es a oscuridad, como día es a luz. Sería otro ejemplo de analogía. Espero hasta ahí se entienda. Bueno, tenemos un último tema que se llama lenguaje visual. ¿Escribimos? Es un sistema de comunicación basado en imágenes para elaborar, basado en imágenes, perdón. Lo integran todos los elementos gráficos necesarios para elaborar una imagen.
espacio, formas, color, movimiento, ritmo, etc. Ahora, dentro de este lenguaje visual hay algo a lo que le denominan códigos cinéticos. ¿Qué son estos códigos cinéticos? Son la forma en que se da la ilusión del movimiento físico, el desplazamiento, la trayectoria, incluso puede observarse la velocidad relativa de los distintos tipos de movimientos. Esta representación de movimiento es variada y no posee semejanza con la realidad, pero su lectura es muy obvia. Podemos nosotros ver estos códigos cinéticos, los vemos generalmente en las revistas vaqueras, podrían decir, o historietas, mejor dicho, en historietas, en cuentos, en las caricaturas. Cuando dan un golpe y se presentan líneas alrededor, por ejemplo, de una cabeza y hacen apreciar de que la cabeza quedó temblando del golpe. O cuando dos personajes pelean, también se pueden ver unos destellos. En el momento en el que chocan, se ven esos destellos. O una persona que va corriendo, pueden a veces evidenciar que hay líneas que indican trayectoria y velocidad al lado de estas imágenes. ¿Ok? Entonces, esos son los códigos cinéticos. Andaba buscando una imagen, pero ya no la encontré, solo para mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, el boom de una bomba, el estallido de una bomba, es un código cinético. Representa la explosión de algo, el boom, el zas, o la nubecita incluso que aparece, o los foquitos que aparecen arriba de la cabeza. Y reitero, las líneas que indican trayectoria, o las líneas curvas que indican, no sé, movimiento. Todos esos son los códigos cinéticos, son todas las formas que me pueden representar el tipo de movimiento, la velocidad, la dirección, color, el espacio, todas esas formas que me ayudan a representar a través de imágenes lo que yo deseo expresar. Esos son los códigos cinéticos. Ese sería el último tema, pero antes de finalizar dejamos un tema pendiente. Recuerdan que les solicité que me apoyaran con algunos temas casi iniciando la primera clase, que tiene que ver con los géneros periodísticos. No quiero dejarlo así, entonces lo vamos a tocar ahorita de manera rápida también. Y les dije noticia, reportaje y entrevista. Entonces, de manera breve los vamos a abarcar para no dejar nada pendiente, ¿ok? A ver, entonces, la noticia la podemos definir nosotros como un relato objetivo, sin comentarios ni intervenciones del emisor. Entonces, es un relato objetivo de hechos novedosos que son de interés general. Se caracteriza por su extensión variable. Puede ser breve cuando el periodista que la redacta solo presenta de manera ordenada los datos esenciales, o bien puede ser extensa cuando se introducen además datos complementarios que desarrollan y complementan el relato. Presenta generalmente la siguiente estructura: titular,
Entradilla y cuerpo. El contenido de la entradilla suele corresponder a 6 preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? El contenido del cuerpo se organiza en diferentes párrafos que recogen sucesivamente datos o ideas en orden decreciente de importancia, ¿ok? De mayor a menor, es decir, de forma que aparezcan en primer lugar los datos que tienen mayor interés y los menos trascendentales irán al final. A esto ya puede ir la imagen, el pie de imagen. Son algunos elementos de la noticia. El reportaje. Este es un relato periodístico de carácter informativo. Es más amplio que la noticia. Otra diferencia es que la información es más completa y más profunda. El reportaje exige al periodista un método un poco más estricto en la elaboración del texto y tiene que pasar por algunas fases o etapas. El ejemplo, un reportaje, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ¿qué tenemos primero que hacer? Elegir nuestro tema. Después de que ya lo elegimos, tenemos que documentarnos, investigar y después comparar las fuentes de investigación. ¿Para qué? Para que la información que nosotros plasmemos sea certera. Después ya nosotros vamos a redactar al final la información seleccionada. ¿Okay? En este podemos utilizar una estructura y estilos libres, más personales, sin abandonar la objetividad. ¿Okay? Se le conoce o se dice que el reportaje es el género periodístico por excelencia. Finalmente tenemos a la entrevista. Este es un texto expositivo en el que se recoge el diálogo mantenido por un periodista con un personaje del que se quiere dar a conocer su forma de pensar o de actuar. Hay 2 tipos fundamentales de entrevistas. Una es de carácter informativa, es aquella que se realiza a un especialista de un tema de interés actual. Y el otro tipo de entrevista es de personalidad, en la que el interés informativo no es tanto el tema. Sin embargo, las estructuras para ambos tipos de entrevistas suele ser la misma. Primero, vamos a tener una introducción en el que el periodista se presenta al personaje entrevistado, describe el ambiente en el que comienza la conversación, narra algunos antecedentes del encuentro y da la bienvenida. El cuerpo de la entrevista está formado por las preguntas y las respuestas. Hay entrevistas extensas en las que el periodista va informando sobre las reacciones del entrevistado, los gestos, la cordialidad de la conversación, etc. El cierre de la entrevista es aquel en el que el periodista ya busca sintetizar lo dicho, recoge algo importante o algo relevante, en especial lo cita y da el agradecimiento y realiza la despedida. Esto por cuando hace al desarrollo como tal de una entrevista, pero previo a una entrevista está la elaboración. Es lo mismo, tenemos que elegir el tema. ¿Qué le vamos a preguntar a qué personalidad, a qué persona, a qué personaje? ¿De qué? ¿Trabajo o vida personal? Puede ser para ambos. Las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las preguntas deben ser concretas y deben de llevar un orden también casi cronológico o atendiendo a la importancia de cada pregunta.
No podemos empezar por el final y terminar con una pregunta que dé comienzo o que a toda la conversación. Entonces también es importante, previo a la realización, la preparación. Ordenar nuestras preguntas también, seleccionarlas dependiendo a nuestros intereses, a lo que queramos saber de esa persona. ¿Ok? Entonces esa también sería pues eh, a grandes rasgos las partes de estos géneros periodísticos que nos faltaba quizás abordar: noticia, reportaje y entrevista. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Algún comentario? No. Ok. Bueno, antes de entrar a lo que es historia, les voy a dictar una pequeña guía de estudio de español. Así que escribimos, esta es una guía de estudios con las sesiones, y con esta guía no van a tener mayor problema en su examen. ¿Ok? Pregunta uno. Escribimos: poner en común datos verdaderos, oportunos y recientes sobre los hechos que ocurren en el mundo y localidades corresponde a, dos puntos y aparte, inciso A, educar, inciso B, persuadir, inciso C, formar opinión, inciso D, informar. Siguiente pregunta. Define el género literario. De ciencia ficción y escribe un ejemplo. Siguiente. ¿Cuál es el género literario onírico? Siguiente.
Define el género literario utópico. Siguiente. Género informativo de opinión que refleja la visión institucional de quien lo publica. Generalmente periódico o revista. Es, inciso A, noticia. Inciso B, crónica. Inciso C, editorial. Inciso D, reportaje. Siguiente. La pista es a bailarín. ¿Cómo? Aquí ustedes van a tener que completar, es una analogía. Ese es mi primer enunciado. La pista es a bailarín. ¿Qué relación hay entre pista y bailarín? Bueno, que el bailarín se desenvuelve siempre en una pista de baile, ¿no? Entonces ustedes van a buscar otro enunciado que complete correctamente esa analogía. La pista es a bailarín como y ustedes van a buscar el siguiente enunciado. Siguiente. ¿A qué se refiere el término elocuencia? Siguiente. Da un antónimo de la palabra inasequible. Siguiente. Define a las palabras homófonas y homógrafas. Siguiente. Homógrafas. Siguiente. Es un enunciado. La abuelita perdió su, dejamos un espacio, y está desesperada, pues no puede acabar de hilar.
Vamos a seleccionar la palabra que complete correctamente ese enunciado. Tenemos las siguientes. Inciso A, uso, así como se escucha uso, U-S-O. Inciso B, uso con H al inicio, H-U-S-O. Inciso C, usó, sin H y con acento en la O. Inciso C, repito, U, S y O con acento. E inciso D, usó, pero también con H al inicio. Inciso D, H, U, S y la letra O acentuada. Ustedes van a buscar la palabra que complete correctamente ese enunciado. El siguiente también es un ejemplo de analogía. Aquí sí les voy a dar opciones. Luxaciones a tobillo. Luxaciones a tobillo. Como, inciso A, hueso a fractura. Inciso B, sangre a vena. E inciso C, caries es a muela. De esas tres opciones, ustedes van a seleccionar el enunciado que complete correctamente la analogía. Siguiente. Cita la diferencia entre tema central e idea principal de un texto. Siguiente. Escribe un sinónimo de la palabra inhabilidad. Siguiente. Cita la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Siguiente. Si se corta, recordemos que la sesión, obviamente la aplicación es gratuita, entonces nos cierra cada 40 minutos la sesión en automático. Entonces ya tiene unos minutos que me salió el aviso de que me quedaban 10 minutos, en cualquier momento se pueda cerrar. Entonces me permite iniciar otra reunión después de 10 minutos. En cuanto me permita, yo les vuelvo a compartir el link para que se vuelvan a conectar, por favor.
Mientras continuamos. Siguiente. ¿Quién inventó la televisión a color? Siguiente. Quirófano es a operación. Como, inciso A, cancha a corredor. Inciso B, enfermo a yeso. Inciso C, doctor a enfermo. Inciso D, morgue a necropsia. Lo mismo, estamos en presencia de una analogía. Van ustedes a identificar la relación que guarda un quirófano con una operación y esa misma relación van a buscar semejanza entre los enunciados que se contienen en los incisos A, B, C y D. Siguiente. ¿Qué es un código cinético? Siguiente.